una hora menos en Canarias, esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, estamos celebrando la fiesta de la vendimia como cada año en nuestras emisoras sobre todo de Castilla-La Mancha y en concreto de La Mancha. Y estamos emitiendo hoy este programa desde la Cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso y voy a entretener solo un par de minutos porque estará ocupadísimo a Emiliano García Paje, que es el presidente de esta comunidad autónoma, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al que creo que interrumpimos su actividad en Polonia. Buenos días, señor García Paje. Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué lejos está? Estoy lejos de Tomelloso, sí, efectivamente. Sí. Pero bueno, lo tenemos muy cerca siempre, a la cooperativa, a Rafael, a su presidente, a los cooperativistas. Es la cooperativa más grande de Europa. Sí. Y cada año subrayamos aquí la aportación que hace la Cooperativa Virgen de las Viñas y en conjunto el sector vinícola de esta tierra a la generación de riqueza de Castilla-La Mancha, a la generación de empleo, por supuesto, y también a la generación de cultura, ¿no? Y están en un proyecto, tienen planteado un proyecto muy ambicioso de expansión, de innovación al mismo tiempo. Verdaderamente es muy interesante el trabajo que hacen, ¿no? Y bueno, en parte en Europa, en los foros europeos, hoy estamos presentes en una ciudad, en Lodz, en el Comité de las Regiones, siempre con la misma intención, defender la política agraria comunitaria, en este caso muy concretamente también los recursos hídricos, de manera que tendremos la reunión ahora dentro de un ratito. Y en la reunión, en el discurso que va usted a pronunciar, supongo que hay intervenciones de todos los asistentes. Un poco las líneas maestras, ¿cuáles son o cuáles son las prioridades? Bueno, en particular en relación con el agua, creemos que Europa en su conjunto, a veces en España no se ve tan claro, pero en Europa en su conjunto hay una clarísima opción en favor de la sostenibilidad. Por consiguiente, iría muy en consonancia a todas las directivas europeas, la reglamentación, a los criterios que desde Castilla-La Mancha defendemos en la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Tenemos la herida inmensa del trasvase, teniendo como tenemos hoy soluciones al alcance de la mano tan evidentes como la desalación. Yo creo que es algo que extraña mucho fuera de España, esta situación, porque en ningún sitio ya están apostando por estas cosas, ¿no? Pero aparte de eso hay una batalla permanente desde que la nueva Comisión Europea anunció su proyecto de presupuestos, que es la política agraria comunitaria, y sea el foro de una manera o de otra, siempre terminamos aprovechando en todas las regiones para apuntalar una política que consideramos esencial no solo para el campo, para la soberanía alimentaria de España, de la que tanto nos acordamos en el COVID y con la crisis de Ucrania, sino también para lo que significa la lucha contra la despoblación, el asentamiento rural, el desarrollo rural, ¿no? Bueno, es un conjunto de estrategias y sería bastante triste que Europa decida poner más dinero para la defensa, pero no como un esfuerzo que hacen suplementario para la defensa, que lo podemos entender, tal y como están las cosas, sino a costa de políticas de cohesión, a costa de políticas de proyectos que han venido cohesionando, uniendo, haciendo más grande Europa por dentro y haciéndonos a todos más equiparables, ¿no? De manera que sería esa la batalla de fondo que llevamos todos hasta que consigamos que la Comisión Europea pueda cambiar. Lo lamentable es que nosotros negociamos en estos foros y cuando realmente las decisiones, por lo visto, este verano se tomaban en un campo de golf precisamente del presidente de Estados Unidos. ¿Y es usted el único presidente autonómico que está hoy en esta reunión en Polonia? ¿O bueno, estamos varias comunidades autónomas. ¿Uno del PP? Si tenía anunciada su presencia el presidente de Andalucía, porque sí, es el vicepresidente del Comité de las Regiones. Sí. Tanto la presidenta como el presidente, que lo va a ser dentro de 2 años, Moreno Bonilla, tenían anunciado. Lo que pasa es que no sé si en el último momento me dijeron que no iba a poder venir, no lo sé. Y ahora cuando vayamos a la reunión veremos qué otros responsables hay. Si se encuentra con Juanma Moreno, ¿usted le recomendaría adelantar elecciones en Andalucía? La verdad se ha dicho que cada vez que me veo con él la conversación sale, pero créame que no solo el que tiene que convocar es críptico por definición, sino porque además el ambiente que hay es tan absolutamente voluble, es tan deslizante en España, que no creo que tengan ninguna decisión cerrada ni tomada. Yo creo que la decisión es abierta, tienen un límite, me parece que es junio del
año que viene. Sí. Y por tanto yo creo que están, digamos que tendrá que calibrar en el momento que le resulte más conveniente para Andalucía, ¿no? Sí. Hay una información ahí que publica el periódico de Pilar Gómez y que guarda relación con lo que venimos contando estos últimos días, de cómo en el Partido Popular hay una notable inquietud, como poco, digámoslo así, por el incremento que se está produciendo del voto de Vox en detrimento del voto del Partido Popular en casi todas las regiones de nuestro país. Usted gobierna con mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y es una excepción en el panorama político de España. Pero usted tiene noticias de que también en Castilla-La Mancha Vox está disparándose electoralmente. Bueno, es verdad que estamos notando al menos ambientalmente hablando, un incremento de la euforia del entorno de Vox, ¿no? En sus actos, a lo mejor tiene que ver con el ruido más que otra cosa, pero ciertamente los datos que a nosotros nos llegan es que hay un incremento, dependiendo por las zonas, un mayor o menor de Vox en detrimento efectivamente del Partido Popular. Tengo que decir que estos fenómenos no sabe uno si son secuenciales o si son de moda, ¿no? Porque luego realmente cuando llegan las convocatorias electorales la gente pues se aplica un voto diferente, normalmente más sosegado, salvo excepciones que es más de infarto del momento, y ahora yo creo que la gente se está guiando más por las entrañas, porque son momentos duros. El verano ha sido un verano duro en términos de incendios, la crisis de Montoro, quiero decir que de alguna manera puede explicar que haya un cierto corrimiento de gente del PP hacia Vox, ¿no? Pero bueno, la realidad es que queda todavía bastante para las elecciones. He escuchado que estaban calibrando la posibilidad de adelantar. Yo respeto las decisiones que puedan tomar todos los presidentes, ¿no? Varias comunidades autónomas del Partido Popular, ¿no? Bueno, no lo sé. Si lo que buscan es, sinceramente, poder gobernar sin Vox, pues no sé, este momento de convocatoria no sería el mejor, desde luego. Bueno, usted en lo que sí persevera, supongo, es en la idea de que es bueno que no coincidan las elecciones autonómicas con las elecciones generales y que, a ser posible, las autonómicas sean antes que las elecciones generales. Por supuesto. Mire, yo creo que la estrategia de Madrid, ¿no? de la política nacional y la que pilota el gobierno, yo lo he dicho dentro de mi partido, lo digo, las últimas municipales y autonómicas tendrían que haber leído a tenor de los resultados, de la gestión, de las encuestas propias que teníamos, de muchas cosas, tenían que haber leído muy bien a los alcaldes y a las autonomías gobernadas por el PSOE. Y lo que tumbó la situación, lo que arrastró a la derrota o a la pérdida de muchísimas cuotas de poder, es básicamente la política del gobierno, y muchas veces personalizada en la figura del presidente del gobierno. Esta es la realidad, lo pueden llamar como quieran, pero no tiene vuelta de hoja. Y probablemente, si en el cálculo de lo que pudieran ser las elecciones, encontrar el mejor momento para una convocatoria difícil, en todo caso, de las elecciones generales, pues seguramente si se produjeran elecciones, digamos, de metas volantes, ahora autonómicas, antes de la meta final, y como resultado de eso el PP se viera otra vez obligado a pactar con Vox, probablemente sí que podría ser de nuevo, como entonces, un aliciente para la precipitación electoral nacional. Hay una encuesta que publican en los periódicos, que recogen en los periódicos, que ha hecho la empresa de Iván Redondo para Espejo Público, que dice que hoy el Partido Socialista ganaría las elecciones generales con 130 diputados. ¿Se la cree usted? Bueno, de las encuestas no, habría que estudiarlas con detalle, las tripas que tienen, ¿no? Iván Redondo, si no me equivoco, dijo que Yolanda Díaz iba a ser la primera mujer presidenta del gobierno en España. Y ahora me parece que los dan casi desaparecidos. Son dos cosas compatibles, que entonces a lo mejor tuvieras espejismo y hoy se hayan caído del guindo, ¿no? Pero me cuesta creer, sinceramente, un movimiento tan vertiginoso en cuestión de meses. No, las encuestas hoy por hoy son muy volátiles, para ser sincero, y es más, incluso pienso que lo que la gente piensa de verdad
ya que hay desprecio de la política en conjunto, no se lo revela un encuestador como tal, no se lo revela. Me vale para esta encuesta y me vale para otras, ¿no? Mi intuición personal me dice que en todas las encuestas la suma PP y Vox les darían gobierno. Esa es la realidad, ¿no? El presidente del gobierno, el señor Sánchez, ha dicho que él, lo dijo el otro día en una entrevista en Estados Unidos, que es donde da entrevistas, sí. Dijo que va a repetir como candidato, que al menos esa es su voluntad, como candidato en las próximas elecciones generales. Nadie en el Partido Socialista veo que se haya quejado mucho por esta declaración del presidente, recordándole que hay un procedimiento establecido de primarias y esas cosas, ¿no? Bueno, no. Sabe usted que las primarias, de cómo se prometieron a cómo se han ido gestando, hay una distancia sideral, ¿no? De entrada, los que tenemos la presidencia, me afecta a mí también, hablo en primera persona, sí. Se invierten los términos. Es decir, para que otros puedan competir en primarias, además de que no quiere ir el presidente actual, tienen que sumar muchísimos apoyos, de manera que ni siquiera se abre el proceso de primarias cuando se está gobernando. Yo lo comparto. Es decir, que cuando se está gobernando no se puede estar abriéndose en canal permanentemente y que empiece a haber espontáneos por todos los lados que quieran tener un minuto de protagonismo y con ello dar una imagen de división. Yo lo entiendo. Pero bueno, eso es, a mi juicio, es secundario. Yo creo que el presidente del gobierno, en primer lugar, no podría decir otra cosa. Yo creo que tal y como está todo el mundo pendiente de cuándo van a ser las elecciones, de cuál es su futuro, realmente, si llega a dar el más mínimo atisbo de que puede no ser candidato, entonces es cuando él interpreta que se le abrirían más vías de agua de las que ya tenemos abiertas, porque el gobierno se pasa el día achicando agua, ¿no? Y la realidad es que no podría decir eso, y estoy seguro además de que para mucha gente en España lo razonable es que el candidato sea el presidente del gobierno, que pase por el veredicto de la urna, que digamos rinda cuentas ante los españoles, ¿no? Eso para mucha gente, para los que quieran votarle y para los que quieran desahogarse. De manera que sigue una lógica que no me extraña y que seguramente se entiende en todo el partido, ¿no? Sí. Pasa que la realidad que vivimos es una realidad permanentemente infartada, ¿no? Es decir, yo ahora, esta mañana he visto con bastante preocupación que pueden perderse miles y miles de millones de euros en el Congreso, que todos los días, al no tener aprobado el presupuesto, se está diciendo que no a esto o que no a aquello. La verdad sea dicha que tendríamos que empezar a hacer una reflexión colectiva, porque muchos piensan que seguir en estas situaciones, digamos, tiene un balance neutro. Bueno, no se consigue nada positivo, pero no hay perjuicio. Yo creo que empezamos a tener un ambiente que es muy lesivo a los intereses generales del país, ¿no? ¿Y cómo interpreta usted que el gobierno no presente el proyecto de presupuestos? O sea, ¿a qué lo atribuye? Porque la idea más generalizada es que no los presenta porque los pierde, pero sí. El gobierno no para de decir que su voluntad es presentarlos. Lo que pasa es que luego no da señales de que él esté haciendo nada en concreto para conseguirlo. Bueno, yo creo que a estos efectos son tantos los anuncios que hemos ido viendo que realmente la credibilidad en esto de los anuncios de presupuestos está ya muy por los suelos, me da la impresión, ¿no? Es un problema serio. Negociar el presupuesto en estas condiciones es más difícil que las dos anteriores, y en las dos anteriores no salió. Y no salió a pesar de habernos dejado jirones y como diría Yolanda Díaz, haber vendido España, si no en total, por trozos, ¿no? Yo creo que a estas alturas los que tendrían que apoyarlo saben que este presupuesto sería un cheque en blanco desde el punto de vista político, que ya le permitiría al presidente del gobierno tirar toda la legislatura, vamos, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, ¿no? Por tanto, es un presupuesto que les tiene que dar más vértigo, eso se entiende políticamente. De manera que yo tengo una duda existencial enorme a este respecto, porque los peajes que nos quieren imponer normalmente son más lesivos, más gravosos que el sacar adelante el proyecto de presupuesto. Pero se da la paradoja de que son ya 3 años seguidos. A mí me importa que se presente el presupuesto
más allá de que se apruebe o que no se apruebe, primero porque es la obligación constitucional, segundo porque establece pautas de comportamiento que nos afectan al resto de las administraciones, y yo estoy gobernando. No sabemos lo que pasa con el sueldo de los funcionarios, no sabemos qué pasa con el volumen general de las previsiones de ingresos, es decir, no es ninguna tontería. A mí me interesa que se retrate el gobierno en dónde quiere gastar y cuáles van a ser los ingresos. Es importante, es evidente que eso plantea problemas. El primero y más evidente, que tiene que aflorar todo el incremento de gasto que decimos que hemos hecho en defensa, porque hasta ahora ha sido a base de retales, de ir quitando dinero, de manera que el riesgo de fondo en esta presentación del presupuesto es saber de qué partidas ha salido el presupuesto que hemos ido arrimando para de Producto Interior Bruto con defensa. Por tanto, esa es una primera patata gorda, ¿no? Pero el problema añadido es que además hay que seguir incrementando el gasto. Eso ya lo hace inviable a los efectos de Sumar, de Podemos, etcétera, ¿no? Pero en todo caso me interesa saber exactamente dónde se producen los recortes, en qué servicios, en qué prestaciones, sobre la base de la presentación del presupuesto, ¿no? Sí, para mí es importante que se presente. Sí, como si me está usted diciendo que es lesiva la no existencia de presupuestos o la no presentación de presupuestos, pero también sería lesiva una negociación para sacar adelante los presupuestos en la que hubiera que conceder más cuestiones a los socios, sobre todo a los socios independentistas. Lo que me está diciendo es que la única opción no lesiva es convocar elecciones generales ya. Bueno, no lo he dicho de una manera taxativa, he dicho que tendríamos que hacer la reflexión entre todos. Yo participaría activamente en una reflexión en que me digo, la situación global actual no es neutra, como a veces se vende, como se quiere explicar. No pasa nada, se van tomando decisiones, el gobierno gobierna, pero el Parlamento que haga lo que quiera. Bueno, eso así dicho, no sé, es política para tontos, ¿no? Vamos a ser sinceros, hay muchísimas cosas que están pendientes de que haya presupuesto, ya serían 3 años. Por consiguiente, de por sí eso ya es para hacérselo mirar. Pero es que si además empiezan a no aprobarse en el Parlamento decisiones que evitarían, que bloquean en definitiva 10.000 millones de euros de fondos europeos para España, o se toman decisiones de parálisis en definitiva de los cumplimientos de la estabilidad presupuestaria que hemos pactado con Europa, pues es que empezamos a tener una situación muy complicada. Se podría decir que la política empieza a generar no ya incertidumbre, sino a punzar en la dirección de una crisis, ¿no? Y esto yo creo que hay que pensarlo, hay que reflexionarlo, y es precisamente a lo que más vueltas les doy en este momento, ¿no? Y supongo que a mucha gente le pasa lo mismo. ¿Cuánto tiempo se puede estar no ya sin que el gobierno apruebe lo que quiere aprobar? Porque sea de su interés, de que el gobierno no saque sus objetivos, sino qué decisiones son de interés general para España, que las tramitaría cualquier gobierno, pero por la situación de bloqueo no salen, porque eso ya es una factura en negativo, ¿no? Señor García Page, no tengo más tiempo. Gracias por haberme atendido esta mañana y le deseo que tenga buen día. Bueno, muchísimas gracias. Que lo pasen muy bien por mi tierra. Gracias. Un abrazo grande. Igualmente pásalo bien también por Polonia, ya que nos presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, en este programa de Más de Uno y en Onda Cero.